¿Cómo están? Estamos teniendo un momento muy feliz. ¿Cómo el coro Gracias puede tener tal sonido? No sé si canta bien o mal, pero se oye muy bien a los oídos, ¿verdad? Hoy vamos a compartir la palabra de Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, el versículo 10, si lo han encontrado. Vamos a leer desde el 9, me dicen que lea desde el 9. Romanos 3, 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hasta aquí hemos leído. Realmente, la Biblia está conformado por 66 libros de la Biblia, el libro de Corea, con letras negras. Está lleno y llena 1800 páginas. Entonces, la mayoría de las personas, la Biblia, entre tantas cosas, saca lo bueno, lo que le gusta y con ello va compartiendo. Pero todo lo que aparece en la Biblia, la parte de adelante y atrás para entenderlo por completo, hay muchos puntos que carecen de ello, por lo cual cuando al comienzo leemos la Biblia, dentro de lo que aparece en la Biblia, el Señor Jesucristo había curado al leproso, había resucitado a Lázaro. ¡Qué efectivo! Bueno, qué maravilloso. Así uno empieza. Pero la Biblia en sí, nuestro corazón delante del Señor, para guiarlo hacia el Señor, el camino que se dirige nuestro corazón va formando un nuevo camino. Al comienzo, algunos libros pueden ser como una tabla, un fundamento. Algunos libros pueden hacer como un puente y a veces viene a ser realmente lo que está dentro del templo del Señor. Si exactamente uno no entiende eso para llevar la vida de creencia, puede llevar una vida de creencia muy equivocada. Yo, por lo cual, cuando empecé a leer así la Biblia, los 66 libros del Nuevo y Antiguo Testamento, sin hacer nada, si leemos la Biblia, uno puede terminar de leer en una semana. En una semana, uno puede terminar de leer la Biblia en una semana. Yo durante una semana, así yo hice en 10 ocasiones. No lo hice así una vez, así a la vez no lo hice, pero sí voy uniendo. Y luego Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y cuando voy leyendo algunos libros, algunos puntos,
para que podamos alcanzar la fe. Trata acerca de ello. Algunos libros para que lleguemos a tener aquella fe. Algunos libros para que pueda yo vivir dentro de la fe. Acerca de ello exactamente está diferenciado. Lo importante que viene a ser. Cuando nosotros vamos calculando el tiempo, 1491 a.C., podemos decir, en aquel entonces, 1491 a.C., en la historia de Egipto, cuando nosotros vemos el pueblo de Israel ha salido de Egipto, ese periodo viene a ser 1500 antes de que venga Jesucristo. Exactamente, mediante la estadística, viene a ser 1491. El pueblo de Israel, cuando había salido de Egipto, a la tierra prometida, Canaán va entrando. Egipto está en la parte superior de África, es un país. Y hacia el sur de África está el río, y ese río va hacia el norte de Egipto. Ese río que está en África es distinto a otros países, porque el río Huanghua de China está cubierto completamente por arena, pero en África, el agua de África, se le dice en aquel lugar, realmente dentro de la arena está como mezclado esa madera corrompida. Entonces el agua que viene en el río es bien ligero. Entonces mediante el Mediterráneo entra luego los ríos de Corea. Bueno, por la arena tiene peso y cae, pero en África es un poco más ligero que la arena y trae eso y llega hasta el Cairo y se acumula. Cuando el río baja y se acumula en el Cairo y de nuevo trae, entonces en otras tierras, ya que la arena tiene peso, esa arena queda estático, pero el río Nilo, cuando cae, antes de que llegue al mar, el río se cierra. En ese momento se ramifica a otro lugar y de tal manera otros ríos, cuando empieza junta en un lugar y luego va hacia otro lugar, el río Nilo llega todo a la vez y se divide en diferentes lugares y se le dice el triángulo de Delta. En esa región Delta realmente es muy fértil, por lo cual el cultivo de maravillas marcha. El pueblo de Israel, durante que vivieron 430 años en Egipto, José había llegado al comienzo. José, cuando se convirtió en gobernador de Egipto, sus hermanos por el hambre llegaron a Egipto. En esa región de Delta, el lugar más fértil está la región Gosén. Y cuando el hermano vino, él le daría la mejor tierra. Entonces la tierra la más fértil de Delta, en la tierra de Gosén, los israelitas vivieron 430 años. José, los descendientes de Jacob, 430 años viviendo cuando salían de Egipto, de aquella tierra fértil de Gosén, partiendo hacia donde fueron, atravesando el Mar Rojo. Ellos fueron a la península de Sinaí, en el monte Sinaí, y partiendo de allí, ellos se dirigieron a Canaán y recibieron la guía de la columna de la nube, columna de fuego. Y ellos luego, estando bajo el monte Sinaí un día, Dios le dice, Moisés, y le llama a Moisés. Y le llama a Moisés, y Moisés va hasta el pico de la montaña Sinaí y le dice Dios, ustedes
si obedecen mi voz y me escuchan, al entrar recibirán la bendición, al salir, y la canasta de amasar recibirá la bendición, y la cría del buey y tu descendiente, todos recibirán la bendición, 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 bendición. Cuando yo anteriormente congregaba a la iglesia decían bendición, 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 y así que servía de tal manera. Bueno, era una broma. Pero en Deuteronomio 32, todos si cumplen aquello recibirán la bendición, pero si no pueden cumplirlo, recibirán la maldición. Al entrar, la maldición al salir, también la canasta amasar, los descendientes, maldición, maldición, maldición. Y esto se convierte después. Dios, cuando nos da la bendición hasta para que hervir. Ay, así nos da la maldición. Y realmente es así. Dios a nosotros, cuando nos da los 10 mandamientos, no nos ha dado para que recibamos la bendición por ello. La gente piensa de manera errada, no conoce exactamente bien. Entonces, cuando nos da los 10 mandamientos para que podamos recibir la bendición, nos lo ha dado, uno piensa de tal manera. Pero allí viene a ser un gran error de la vida de creencia. Hoy en día, a medias si lee la Biblia, los 10 mandamientos con empeño de tal manera, si cumple los 10 mandamientos, cree que va a recibir la bendición. De ninguna manera es así. Los 10 mandamientos, si cumple con empeño, recibirá la maldición. Así dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Con empeño, si cumple, recibirá la maldición, porque los 10 mandamientos, entre los 10, aunque sea uno, si desobedece, es maldición. A medias, si cumple, será bendición, entonces sería bendición. Pero los 10 mandamientos de manera perfecta, el que cumple, no hay ni siquiera uno en la tierra. Por lo cual Dios, cumpliendo los 10 mandamientos, no ha hecho que recibamos la bendición. Eso deben saberlo. Hoy hemos leído Romanos capítulo 3 y cuando nos detenemos a ver aquella realidad, exactamente nos lo dice. La gente está contento porque va a recibir la bendición y está cautivado en ello, y los 10 mandamientos exactamente uno no se pone a ver. El apóstol Pablo, por lo cual, cuando en Romanos 3, como dice, cuando escribe la carta, no hay justo ni siquiera uno, dice. Esta palabra quiere decir que no hay ninguno que cumpla los mandamientos de manera perfecta. Quiere decir aquello, desobedeciendo la ley, los que cometen pecado, en adelante sí, ¿cumple la ley bien, poder recibir la bendición? No, no es así. Señores, digamos que hay un homicida. Este homicida, si hace algo bueno, continuamente desaparece el pecado de haber cometido homicidio. Sí, el pecado homicidio queda como pecado de homicidio. El que ha robado, si vive de manera buena, ¿desaparece el pecado de haber robado? No, el pecado de haber robado queda, y si se arrepiente vive de manera buena, pero él robó, ¿correcto? Por lo cual haya matado, robado, mentido, sea quien fuera, cuando comete pecado, sea el hombre que fuere, si comete en una ocasión el pecado, por más que cumpla bien los mandamientos, no puede dejarnos limpio, no puede dejarnos santo. Y los que están bajo la ley están bajo maldición, dice. Algo más interesante, si compartimos
Dios a Moisés le dio 2 tablas de piedra. No tendrás otros dioses. El segundo, no te harás de ídolos. El tercero, no hablarás en vano el nombre de Jehová Dios. Honrarás el día de reposo, santificarás tal día, honrarás a tus padres. El 6, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no hurtarás, no tendrás falso testimonio y no codiciarás. Señores, por más que uno cumpla todo, si tiene el corazón de codiciar lo de otro, es haber desobedecido, entonces es haber recibido la maldición. Ha cumplido todo, pero en una ocasión sí miente, significa que desobedeció, entonces recibe la maldición. Cuando va delante de la ley llamada ley, no puede menos que recibir la maldición. Hoy, la palabra que hemos leído, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice. En segundo lugar, cuando vemos nosotros en Efesios 2, ¿qué dice? Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en aquel entonces nosotros, siguiendo la corriente de este mundo, habíamos vivido conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el espíritu, dice. Señores, deben conocer esta realidad. Señores, todos ustedes son descendientes de Adán. Y como descendientes de Adán, ¿qué son? Mediante un espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, conforme a ellos vivieron. El 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Exactamente nos habla de la figura. ¿Y qué quiere decir aquello? Ustedes van viviendo, tienen el pensamiento de odio, tienen tal pensamiento, el pensamiento de ustedes no es que le da aquello pensamiento, sino que el espíritu maligno va guiando el pensamiento de ustedes para que cometan pecado y se dirijan a un camino que está desviado. En Efesios 2 claramente habla así. Es un poco complicado. Vamos a seguir compartiendo esta mañana. Entre ustedes, por si acaso. No quería, pero ustedes en alguna ocasión intentan no pelearse. Una mujer, mientras que desayunaba, se peleó con el marido. Entonces al comienzo van hablando y se pelearon bien grande. Y comenzó a tirar la cuchara y comenzó a pelearse. El marido se peleaba y miró el reloj. Ya era la hora para ir al trabajo. Con la cartera comenzó a escaparse, porque si se quedaba no iba a poder ir al trabajo. Y la mujer estaba así enojada, rabiosa. Estaba muy enojada. El marido, por lo cual estaba muy enojado. Estaba enojado, no podía ahora. Había, la mesa repleto, la sábana estaba por cualquier lado. Se levantó, comenzó a doblar la sábana y luego comenzó a lavar los cubiertos. Las mujeres, cuando lavan los cubiertos, dice que eso es muy bueno. Lavar los cubiertos.
dice que muchas cosas uno se pone a pensar lavando los cubiertos. Esta mujer, mientras que iba lavando los cubiertos, se puso a pensar, ay, yo hubiese aguantado. Mi marido que va al trabajo, si trabaja con ese corazón todo el día va a estar en angustia. ¿Por qué soy una mujer tan mala? Yo, qué mala soy yo. Y así, cuando ella se puso a pensar, el marido realmente ganaba todo lo del trabajo y en el sobre le ponía todo su sueldo. Vivía únicamente para la esposa y para el hijo. Ni un centavo usaba, iba ahorrando. Y este marido tan bueno, ¿por qué yo he sido tan mala con él? ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así? Las mujeres, pareciera que ellas hablan bien, pero eso, realmente ellas no cuentan al marido. Realmente, sí, las mujeres sienten, la mayoría, que son malas, que se sienten así apenadas ante el marido. Ella se puso a pensar y realmente cometió un error ante el marido. ¿Por qué soy tan mala? ¿Por qué cuando veo a mi marido solamente me enojo? ¿Por qué? Y se sentía muy mal. Todo el día se puso a pensar, simplemente, en silencio, cuando dejé el trabajo, ¿por qué no le conté? ¿Por qué? Tuve que hablarle así cuando él tenía que ir al trabajo y estaba apurado. ¿Por qué? Y ella se arrepintió. Sentía un corazón pero de pena ante el marido. Cuando venga mi marido a la noche, le voy a pedir perdón. Ese corazón sentía. No es que así simplemente decir perdón. Tengo que hacer algo por el marido. ¿Qué puedo hacer? Hay una comida que le gusta al marido. Es bien caro esta comida. Y ella fue al mercado y compró lo que le gustaba al marido pagando bastante dinero. Y luego hizo lo que le gustaba al marido. Realmente estuve loca. Tú eres tan precioso. Y ella dentro iba memorizando y de tal manera iba cocinando, memorizando cómo iba a pedir perdón ante el marido. Y el caldo iba hirviendo y se imaginaba que comiendo con el marido le pediría perdón, entonces mi marido va a estar feliz. Querido mi amor, sí, perdón, perdón. Ella se imaginaba y esperaba para que venga el marido. Por fin, era la hora en la que venía el marido. Y empezó a tocar el timbre. En ese momento, de repente, estúpido. Sí, ese pensamiento dice que le surgió. De repente, ella se enojó mucho, se asustó mucho, todo el día se sentía mal, quería pedir perdón. Al momento que vio al marido, dice que le surgió el pensamiento, pero este maldito. Lo interesante, con varias personas hablé en la iglesia, le pregunto a las mujeres, ¿ustedes también? Sí, la mayoría de las mujeres, todas dicen que piensan así. ¿Ese corazón de dónde habrá surgido? Ese espíritu maligno, En San Juan 13:2, cuando vemos el diablo puso en el corazón de Judas, hijo de Simón, el pensamiento de vender al Señor Jesucristo, dice. El diablo, en el corazón de Judas Iscariote, había puesto el pensamiento de vender al Señor Jesús. El espíritu, el diablo no es que tiene cuerno y diente así derramando la sangre. A ver, venda al Señor Jesús, venda al Señor Jesús. No, no dice así. El corazón de querer vender al Señor Jesús, cuando ese pensamiento le introduce en su corazón, tiene las ganas de querer vender al Señor Jesús dentro de Judas, va levantándose aquello, no es su pensamiento.
el diablo le había introducido ese pensamiento. Yo realizo la charla del desarrollo del intelecto, soy bastante famoso, escribo libros y se vende bastante bien. He ganado también dinero. Disculpe que le mencione acerca de ello. Cuando mi esposa, yo le digo a ella, no te preocupes si yo muero. Cuando yo muera, mi libro va a tener realmente más fama. No te faltará para nada para que vivas toda tu vida y entrará dinero para ti. A veces le digo así a mi esposa, no te preocupes por más que yo muera. No sé si yo moriré antes o ella antes, pero el marido muere antes que la mujer. Ah, es que son más espirituales los hombres y anhelan más el cielo. Un estudiante estaba jugando a los videojuegos. Y estaba jugando. Me encontré con una estudiante. Era de una de las mejores universidades de Corea. Ella jugó 37 horas sentada. ¿No dormiste? ¿No fuiste al baño? ¿No comiste? Dice que uno tiene que jugar, probar. Y así únicamente vas a ver. Si no lo hace, no puede entender aquello. Durante 6 meses no fue a la universidad. Papá, voy a la universidad. Y iba al cybercafé. Durante los 6 meses no iba a la universidad. Ella pensaba que no iba a poder graduarse. Todos los días decía, debo ir, decía. Debo dejar de jugar, debo ir a la universidad. Un día se subió al bus que se dirigía a la universidad. No pudo ni ir 2 paradas, de nuevo fue al cibercafé. Yo debo dejar de jugar, debo vivir de manera recta. Esto era el corazón de la joven. Pero dentro de aquel corazón continuamente había una fuerza que la arrastraba al cibercafé. Y eso era mucho más fuerte. Y el espíritu maligno dentro de nosotros así nos va arrastrando. Dentro de ustedes, el pensamiento que les surge, ustedes simplemente van viviendo nada más. Es por eso, pero si detalladamente ustedes van analizando, se divide en 2 exactamente. Mi pensamiento es para mí, el otro pensamiento distinto a mí. Yo trato de no jugar, yo trato de no drogarme, yo trato de no tomar. Sin embargo, continuamente una fuerza que me va arrastrando existe. Esta fuerza es mucho más fuerte que nuestro pensamiento y a nosotros nos arrastra. Mucha gente, aquella existencia acerca de que el espíritu maligno lo hace así, no lo sabe. Yo leyendo la Biblia anteriormente, antes de obtener el perdón del pecado, hice muchas cosas malas, he robado, he mentido mucho. En ese momento, lo que yo hice, pensé que lo había hecho yo mismo, pero el espíritu maligno, Judas Iscariote, el haber vendido al Señor Jesucristo, no lo vendió él, sino que el espíritu maligno había guiado a él para que no pueda menos que vender al Señor Jesús. En una ocasión, yo me encontré en la cárcel de Chonju durante 10 años. Yo iba enseñando a los criminales que tenían una pena realmente de carga. Y esta señora que estaba en la cárcel de Chonju había matado apuñalando a su niño y a su marido y estaba en la cárcel de Chonju. Esta señora ahora, antes de salir cumpliendo toda su pena, me llamaron en la cárcel y yo me encontré con esta señora. Al comienzo, bueno, el que uno se pelee y se enoje y le apuñale, bueno, se puede entender. Pero el que haya apuñalado al bebé, no podía entender eso yo. Y luego ya tenía miedo de estar solamente con ella. Claro, no tenía cuchillo ella. Durante 2 horas hablé con esta señora, llorando. Ella me iba contando
cómo había apuñalado al marido y cómo apuñaló a su hija amada. Dijo ella, se había casado. Después de casarse, dice que tuvo un bebé. Teniendo al bebé y la trajo del hospital. El marido estaba feliz, ella también estaba feliz. Al día siguiente a la mañana, el marido fue al trabajo y ella, despertándose después de haber dormido, iba arreglando la casa, iba lavando los cubiertos y mediante el agua caliente quería bañar a su bebé. Y luego, después de bañarle, le puso en la cama, enrollando con la toalla. Aquella niña era tan preciosa. Y aquella niña era tan preciosa. No era su propio corazón. El espíritu maligno se le pone ese corazón. Y no podía aguantarle. Ay, iba tocando la mejilla, le daba un beso, la abrazaba. Pero de repente, ¿qué pensamiento le llegó? A nuestra niña bella, ¿qué pasa si alguien le apuñala con cuchillo? ¿Quién va a apuñalar a un bebé de una persona? Es un bebé. Realmente no va a ocurrir aquello. Pero ese pensamiento le llegó, no era una realidad, pero estaba entre la espada y la pared, estaba nerviosa y tuvo miedo. El espíritu maligno siempre se acerca de tal manera. Tenía mucho miedo, comenzó a llavear todas las puertas. Llamó al marido. Mi amor, tengo mucho miedo, le dijo. ¿Cómo que vas a tener miedo? Siempre hemos vivido en aquella casa, es que estás débil después de haber pasado por el parto. Vino el marido y le habló. No tengas miedo. ¿Por qué vas a tener miedo? Estás bien. El marido estaba muy tranquilo. No podía entender ese corazón de miedo que tenía la esposa. Tú debes de ir a tu trabajo. No puedes dejar de ir un día. No hay razón para que no vaya. ¿Por qué vas a tener miedo? Y ese temor que tenía la esposa, el marido no podía entender, porque no lo veía con los ojos, simplemente decía que tenía miedo, miedo así de grande, miedo así de pequeño, así de grande, así de pequeño. Al final, después de que el marido fue, poco a poco tenía más miedo. No sabía quién le iba a apuñalar, no podía dormir libremente la siesta. Parecía que alguien de repente iba a entrar y se llaveaba y sentía inestabilidad. 1, 2, 3, 4 días. Pasaba así, tenía más miedo, más miedo. Pasó un mes. Sentía que ella iba a morir. De esta manera yo voy a morir. Yo voy a morir. Yo voy a morir. Esto es una historia real. Esta señora todavía sigue viva. Yo voy a morir, dijo ella. Cuando yo muera, mi marido seguramente se va a casar con otra mujer. De repente, tenía el corazón de odio hacia el marido. Porque yo muera, que va a conseguir otra mujer. ¿Cómo va a criar al bebé? De repente, esta mujer seguramente va a molestar a mi hija. Simplemente en el corazón de esta mujer, simplemente tal como le iba arrastrando, ella era arrastrada, mirando al bebé. Esta hija tan bella. Cuando mami muera, ¿cómo vas a vivir tú sola? Vendrá una mujer mala y te molestará. ¿Y cómo vas a vivir? No había muerto, el marido no había conseguido a otra mujer, tampoco le molestaba a la bebé, pero ese pensamiento le iba arrastrando. Muchísimas personas acerca de este espíritu maligno que habla la Biblia. Hacia un camino torcido es arrastrado, y aunque es arrastrado no se da cuenta.
Y luego, un día, cuenta tú, mediante, realmente, tú vas a ser perseguida por la mujer mala. Ella no murió, el marido no consiguió otra mujer, tampoco le atormentaba, pero solamente dentro de su corazón. Ella sola lloraba, sola iba llorando fuertemente. El marido no podía entender a ella, vivían en la misma casa. Luego un día, esta hija tan bella, en una noche tan oscura, en un invierno tan frío, le echa a la bebé y solamente entre ellos van comiendo la comida. Era un sufrimiento inmenso. Luego esta mujer piensa, realmente es mejor que te mueras en lugar de que tú vivas así. Es mejor que te mueras. Bebé, perdona a la mami. Mami, tanto te ama a ti, pero no quiero que tú sufras y seas perseguida y que seas aborrecida por aquella mujer mala. No puedo ver aquello. Y mami, antes de morir, primeramente te va a matar a ti. Primeramente te vamos a matar a ti. Desde aquel día planeo matar al bebé suyo. Pero de repente debo matar también a ese maldito. Porque yo haya muerto, trae a otra mujer para molestar a mi hija. A ese maldito mi marido le tengo que matar. Un día, el marido salió del trabajo. Esto es historia real. Y trajo el cuchillo. Iba temblando, temblando, temblando. El marido traía comida, querida, querida, y entraba y la apuñaló y el marido murió. Al bebé la apuñaló y murió. Ella también intentaba matarse a sí misma. Luego la atraparon, fue a la cárcel y viviendo su pena. Y luego ella salía y yo me encontré con ella. Esta mujer pensaba que simplemente ella pensó de por sí. No es así, el espíritu maligno había hecho que la niña parezca muy bella, tanto amor sentía y sentía que alguien le iba a aborrecer y ese pensamiento le iba arrastrando. Ella era arrastrada. En Efesios capítulo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es el espíritu maligno. Ese espíritu cuando nos va arrastrando no nos manda a hacer algo, sino que ese deseo, ese corazón nos pone y no podemos menos que ser arrastrados por aquel corazón y por eso tanta gente trata de no hacerlo. Yo no debo drogarme y de tal manera no puedo dejar la droga y debo de jugar, debo de tomar, porque el espíritu maligno hacia la destrucción nos lleva. Y ese espíritu maligno no es que lleva el espíritu maligno nuestra vida nada más hacia la destrucción, fracaso, sino que el mundo, la vida de creencia, hacia el lado contrario nos va llevando. Aquello tanta pena nos causa. En Corea, la misión Buenas Nuevas es conocido como la misión del perdón del pecado. Algunas personas nos dicen secta porque decimos que hemos obtenido el perdón del pecado. Qué simpático, ¿verdad? Los que no obtienen el perdón del pecado son secta mediante la sangre del Señor Jesucristo. Sin embargo, la gente cuando nosotros lo oímos, cosas tan absurdas van mencionando. ¿Por qué? Porque el espíritu maligno le va arrastrando.
Yo, San Juan capítulo 8, acerca de la mujer que ha cometido adulterio, he leído. Yo, hace tiempo atrás, me encontré con un joven de Los Ángeles, muy joven. Este joven se drogaba y tenía pistola y su madre estaba muy nerviosa y me suplicó. Entonces yo dije, ahora para traerlo a Corea. Claro, él no pudo drogarse en Corea, este joven, pero su vida, ¿cómo cambió? He mirado la Biblia yo. En San Juan capítulo 8 aparece acerca de la mujer que ha cometido adulterio. La mujer que cometió adulterio fue atrapada en medio de adulterio. Ella era arrastrada para ser apedreada y se encuentra con Jesucristo y los fariseos y los escribas dicen, maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés dice apedrear a tales mujeres. La mujer que ha cometido adulterio en aquel momento, el Señor Jesús escribiendo sobre la tierra, ¿qué dice? Entre vosotros, si el que no tenga pecado sea el primero en apedrear a ella. Y nadie pudo apedrear a ella. Y el Señor Jesús le dice, ni yo te condeno. Ve, no peques más. Así le dice. Yo leyendo la Biblia, me convertí en una mujer que ha cometido adulterio. Cuando yo cometo adulterio, bueno, ¿por qué habré adulterado? Es simple. El adulterio surge del corazón de lascivia y va sujetando mi corazón y es así. Es algo muy simple. Una persona que comete adulterio sabe que no debe adulterar, sabe que si la atrapan será apedreado, pero, no debo. Y es arrastrado de tal manera. Cuando uno comete pecado, una fuerza que la arrastra por el pecado está dentro de nosotros. También está otra fuerza que dice que no debo. Y ese deseo de cometer pecado, cuando vence al corazón que dice que no se puede, me va guiando y me lleva hacia el lado de cometer pecado. Bien sabe que no debe cometer pecado, sabe que es pecado, sabe que será apedreado si le pillan. Pero, ¿por qué ha adulterado? Porque el corazón de lascivia, las ganas de adulterar, ha sido mucho más grande y por eso cometió aquello. La mujer, cuando tomamos la radiografía del corazón, cuando tenemos la cámara para tomar el corazón, estaba lleno por el deseo de cometer adulterio. Ella, así siendo atrapada cuando es arrastrada, si tomamos el corazón de ella mediante la cámara, el corazón de ella, mediante el temor, desesperación habrá estado lleno. Ya es el fin de mi vida. Ahora yo muero. Es destrucción para mí. Moriré apedreada. Esta mujer, hasta hace un momento encontrarse con el Señor Jesucristo, cuando toma el corazón de ella, tenía temor, desesperación, lleno por aquellos corazones en su corazón. Luego, dicen los fariseos y escriba, esta mujer fue atrapada en medio de adulterio. Moisés dice apedrear a tales mujeres. Maestro, ¿usted qué dice? El Señor Jesús, escribiendo sobre la tierra, entre vosotros, el que no tenga pecado sea el primero en apedrear a ella. Nadie podía apedrear a ella. Todos escaparon. El Señor Jesús y la mujer únicamente había quedado. El Señor le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Señor, no están. Ni yo te condeno, ve, no peques más. Y le regresa. Yo me convertí en esa mujer. No podía menos que morir apedreada ella, pero el Señor Jesucristo me ha dado la vida a mí. Otras personas tratan de apedrearme, pero el Señor Jesucristo me ha salvado. Ahora, en el corazón de la mujer, mediante el corazón de agradecimiento, mediante un corazón de gracias, estaba lleno por aquel corazón.
ni yo te condeno, ve, no peques más. Y le envía y le saluda a esta mujer y se regresa. Se regresa y siente agradecimiento y otra vez, muchas gracias, dice y baja la cabeza. Yo me puse a pensar. En una ocasión fui a los Estados Unidos. El nieto, los nietos. Abuelito, cómpreme hamburguesa. Sí, te voy a comprar hamburguesa. La hamburguesa. Yo no voy a poder comprar una hamburguesa a mi nieto, señores. Y entonces fijamos la fecha y sin cenar decidimos comer hamburguesa. Al lado, entre otros niños, estaban los niños del pastor Pacpaón, pastor Terry, 4 hijos del pastor Pacpaón, 4 hijos del pastor Terry, mis nietos y un nieto de mi hija, 3 nietos de mi hijo y con 12, con sus padres, éramos 10 y tantos. Fuimos a McDonald's para comprar hamburguesa. Sí, coman todo lo que quieran. ¡Wow! ¡Sí! ¿Cuánto me costó? $170. Porque era ya más de 6, 7 personas. Y ellos estaban contentísimos. $170 para mis nietos. Usar aquello es nada. Puedo usar hasta $1,700. ¿Verdad que sí? Tan feliz me pone. Yo también comí un pedacito. Comimos todo. Sí, ¿quieres comer pizza? Ya no puedo comer, estoy lleno, me dijo. El pastor Terry tiene hijas. Tú, ¿qué quieres comer? ¿Quieres pizza? No, estoy muy llena, muy llena, muy llena, muchas gracias. Los niños, te vamos a comprar más, come más, pero estaban llenos, satisfechos y no podían más. El Señor Jesucristo estaba durante un tiempo con la mujer que ha cometido adulterio y el corazón de adulterio, de miedo por completo lo echó, y en el templo de Jerusalén echó todo buey, paloma, y luego, como ello en el corazón de la mujer, el corazón de agradecimiento, el corazón de las gracias, lo llenó en ella, y de tanto agradecimiento que ella estaba muy satisfecha, bien llena estaba de agradecimiento. En ese momento el diablo, en el corazón de la mujer, en ese corazón lleno de agradecimiento, de las gracias que sentía, se le pone un poquito de lascivia. Estoy llena, estoy llena, estoy llena. De tanto agradecimiento que tiene, corazón de odio, corazón de sufrimiento, no hay ninguna cabida para ello. El Señor Jesucristo en el corazón de la mujer que ha cometido adulterio. No cometerás adulterio, no cometerás hurto. No le dijo así, sino el corazón de agradecimiento. Enteramente lo puso. Basta, 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 estoy llena. Cuando le deja así a uno, allí el corazón fornicario, el corazón de odio, el corazón malo, hay espacio para que entre aquello y una vida resplandeciente llegamos a vivir. ¿Logran entender? No robarás, no cometerás adulterio, con empeño yo llevo a trabajar. No es eso. Sino que dentro del corazón, el corazón de Dios por entero lo va llenando. Ahora en más, ya no hay ninguna cabida. Y la mujer que ha cometido adulterio va a la casa y duerme una noche y se levanta, siente agradecimiento un mes, siente agradecimiento mientras que come, siente agradecimiento mientras que cocina, siente agradecimiento. Con solo brotar el pensamiento, está lleno de agradecimiento su corazón. Otro tipo de corazón para que no pueda entrar. Así lo ha dejado. Por lo cual, señores, el espíritu maligno en nuestro corazón, ese corazón malo,
No es que solamente eso nos introduce en la vida de creencia también. Los hombres, exactamente, si no conocemos la Biblia, hacia el lado desviado, nos va arrastrando y para que no podamos llevar la vida de creencia, así nos va arrastrando y eso es lo que Satanás hace. Amén. Por lo cual, ahora nosotros, los miembros, no pueden leer bien la Biblia, pero los pastores continuamente leyendo la Biblia, cómo ha trabajado Satanás, y realmente debe guiarle para que pueda llevar la vida de creencia. Eso es la función de un pastor, ¿logran entender? Por lo cual, de antemano nosotros hemos desobedecido la ley, ¿correcto? Nosotros hemos cometido pecado, ¿verdad? Entonces, en adelante, si vivimos de manera buena, ¿el pecado se lavará? No, no es así. ¿Entienden? El pecado no se lava porque uno vio de manera buena. Si uno cumple la ley, se lava el pecado. No, no es así. De tal manera, mucha gente lo hace. Por ejemplo, en Corea, en muchas iglesias los domingos memorizan los 10 mandamientos. ¿Es así? ¿Sí? ¿Es así? Bastante. En nuestra iglesia no memorizamos los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo hace Dios? Los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra que trae Moisés, uno lo rompe, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque si existe la ley, se forma el pecado y lo rompió. Lo hizo en la segunda ocasión, no lo rompió. Dentro del arca lo puso y cerró la tapa. Y haber tapado el mercy seat, que el lugar piadoso lo ha cerrado, es el propiciatorio. ¿Qué es interesante? Sobre la tapa, los querubines, mediante las alas, cierran. ¿Qué quiere decir? ¡No abras! ¡No abras! ¡No abras! ¿Por qué? Dios dice, no quiero tratarte con la ley, te quiero tratarte con amor. ¿Logran entender? Por lo cual, los 10 mandamientos, cuando se van formando, y ese día en el que llega, ellos, por el pecado de haber hecho buey de oro, 3,000 personas mueren y viene la maldición. Continuamente ha venido la maldición por los 10 mandamientos y Dios no desea que nosotros veamos los 10 mandamientos. Yo quisiera compartir el amor con ustedes. No quiero trabajar conforme a la ley. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Uno tiene que, ir tras la ley y cerró toda la tapa. Y luego, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, yo lo he leído en muchísimas ocasiones, pero los 10 mandamientos de las tablas de piedra, después de ponerlo en el arca y habiéndolo cerrado, tapado, jamás se ha abierto la tapa. ¿Entienden? Después de Génesis continuamente no hubo ocasión en el que haya abierto la tapa, nunca se abrió y estaba cerrado. Allí derraman la sangre y luego van cubriendo mediante las alas de los querubines, porque Dios, mediante los 10 mandamientos, no desea Dios convivir con nosotros de tal manera, no lo quiere hacer mediante la ley. En Jeremías 31, cuando nosotros vemos, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y Judá. Cuando vemos nosotros en aquel pacto, en el 32, no el que hice con sus padres cuando los guié de Egipto. Ellos, yo seré su marido, yo era su marido. En el 33,
algo muy interesante. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y a ellos me serán por pueblo. La ley de Dios, el que uno lo escriba en la piedra y el que lo escriba en el corazón, ¿qué diferencia existe? En la tabla de la piedra dice, no adulterarás, no cometerás homicidio. Y en mi corazón tengo el deseo de fornicar, de robar. Y de manera miserable yo caigo. Después de aquellos días, yo no escribí en la tabla de la piedra, lo escribí en el corazón. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. El escribir en el corazón quiere decir que Dios en mi corazón pone la ley, no cometerás adulterio, y hace para que no nos guste el adulterio. En la tabla de la piedra dice, no cometerás adulterio. Si en nuestro corazón tenemos el deseo de adulterar, eso viene a ser realmente está en conflicto. En la tabla de la piedra dice, no adulterarás, pero, yo adultero, viene a ser eso. En el año 1962 me encontré con el Señor Jesús. En el año 1962, a los 19 años, nuestro país realmente vivía en medio de la pobreza y yo robé tanto. Iba a comer melones, caqui, también trigo. Yo pedía siempre perdón ante el Señor habiendo cometido aquello. Me levanté a la madrugada, empecé a orar, Señor, que no pueda yo ir a la casa de mis amigos. Las veces que voy yo cometo pecado. Y otra vez estaba allí en esa casa. En el año 1962, el 7 de octubre, entendí mediante la Biblia que mi pecado había sido perdonado. Era una realidad maravillosa. Desde aquel día yo iba mirando la Biblia y a la noche ya no iba a la casa de ese amigo mío. Y luego se encontraron conmigo mis amigos. Oxo, ¿en dónde has estado? ¿Por qué no te vimos? ¿Dónde? ¿De dónde vienes? Dios iba guiando mi corazón. Y aquel corazón, yo lo acepté en mi corazón. Cumpliendo los mandamientos. Uno no puede recibir el perdón del pecado por los mandamientos. Algo exacto que es. Cuando uno lee la Biblia, mediante la sangre de Jesucristo, nuestro pecado ha sido lavado. Y con toda convicción está escrito aquello. En miles de lugares, en cientos de lugares. Y yo he deshecho todo el pecado como las nieblas. Yo te he redimido, vuélvete a mí. Yo te he dejado limpio, por favor regresa, le dice. No dice que te laves. Te he lavado, solamente cree que ya te lavé. ¿Entienden? Debes creer de que yo ya te lavé. Por ejemplo, si Jesucristo muriendo no hubiese lavado mi pecado, sería un fracaso la obra de la cruz. Y si yo soy pecador, significa que es un fracaso la obra de la cruz. Hace años realicé una campaña. El periodista de The Mail me buscó. Pastor, un momento, ¿podemos hacerle una entrevista? Claro, le dije. Esta entrevista que me dijo allí el periodista. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre la Misión Buenas Nuevas y otras iglesias? ¿Cómo voy a resumirla en una sola palabra? Pero por favor, dígame una sola palabra. ¿Usted congrega la iglesia? Que él no congregaba la iglesia, me dijo. Yo le dije, por si acaso el Señor Jesucristo ha muerto sobre la cruz, ¿usted sabe aquello? Claro, eso sí lo sé. ¿Usted sabe por qué murió? Por nuestro pecado murió. Todo el periodista lo sabía, aunque no congregaba la iglesia. La diferencia con otras iglesias, el Señor Jesucristo sobre la cruz murió para perdonarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo resolver la cuestión de nuestro pecado? Pasando al Señor Jesucristo, recibiendo el castigo por ese pecado, nosotros hemos sido liberados. Y en la Biblia dice que hemos sido perdonados. Pero nuestra iglesia, mediante la sangre de Jesucristo, decimos que hemos obtenido el perdón del pecado y que hemos quedado como una blanca nieve y hemos quedado limpios. Y aquellas personas dicen que todavía no han sido perdonados y que siguen como pecadores. Eso es la diferencia. Y aquel periodista que me dijo a mí mirándome, pastor,
¿Realmente ellos dicen de que son pecadores? ¿Cierto eso, pastor? Me preguntó. A ver, ve a preguntar. Entonces, ¿ellos en qué están creyendo? A ver, parece que fueron a esta ocasión a preguntar. Y en aquel entonces había puesto toda la página por entero el periódico. Y empezaba a escribir, todo lo escribió. Entonces el Señor Jesucristo se murió sobre la cruz, nuestro pecado fue perdonado. Mi pecado ha sido perdonado. Algunas personas dicen, entonces si nos perdona, no volveremos a cometer más pecados jamás. Yo le dije, sí, tú cometes pecado, ¿cierto? Por eso tú eres pecador. Por lo cual, si te lavas, ya no eres pecador. En una ocasión, un pastor vino a nuestra iglesia, a nuestra casa. Yo, cuando vivía en Paddon, había unos familiares que vivían al lado. Y nosotros por el gas del carbón casi hemos muerto. Subimos que era gas carbón. Y gritamos a los vecinos que estaban al lado. Y en la sala ellos pusieron el calefactor y dormimos un día. Y casi nos hemos muerto. Si nuestra hija no lloraba, ella iba llorando. Ellos, aquella familia, después de unos días había obtenido por completo el perdón del pecado, estaban felices. Un momento de gran gracia hemos hallado. Y el pastor de aquella iglesia se acercó a nosotros. En aquel momento yo tenía a comienzos de 30 años, él tenía como a mediados de 50 años. Usted no tiene pecado, no tiene pecado, no comete pecado, no comete pecado. Así me iba hablando, me tuteaba. Le pregunté, pastor, entonces usted pide perdón del pecado. ¡Claro que tengo que pedir perdón del pecado! Solamente una cosa le voy a preguntar. ¿Esa persona que pide perdón del pecado recibió el perdón, sí o no? Si pide perdón del pecado, ¿es una persona que obtuvo el perdón, sí o no? Sin obtener el perdón del pecado, usted llega a mirar la Biblia. El Espíritu Santo no le llega a un pecador. El pecador no puede recibirlo. Cuando el Espíritu Santo ha llegado a nuestro corazón, no cuando oramos en la montaña o sobre el fuego. La sangre del Señor Jesucristo, cuando creemos que nos ha dado el perdón del pecado, el Espíritu Santo entra en nosotros, en nuestro corazón. Él no me podía responder. Sin la Biblia podemos entender la Biblia. Sin el Espíritu Santo podemos entender la Biblia. Podemos entender, pero podemos predicar nosotros. Nada me respondía. Entonces, de tal manera, decía que su vida de creencia era la mejor, menospreciaba a otros. Ante mi vista, es correcto decir que soy pecador, pero ¿cómo usted me dice que yo soy justo? A ver, ¿podría yo oírlo? Así no tendría que actuar. Sin mirar, dice que somos sectas. Ha pasado bastante el tiempo. Mucha gente por el pecado sufre, se atormenta. Y luego obtiene el perdón del pecado. El pecado no es mediante alguna obra nuestra, cumpliendo la ley, haciendo lo bueno, orando, confesándonos. Así no se lava el pecado. En Romanos 4 dice que al que obra se le cuenta el salario como deuda. Cuando hacemos algo no es una gracia, es una deuda. El Señor nos da mediante la gracia, por lo cual nada hacemos para obtener realmente el perdón del pecado. 100% Jesucristo lo ha lavado y debemos creer únicamente en esa verdad. El creer no es una obra, es solamente una fe. Muchos creen que si se empeñan podrá ser lavado el pecado y
ofrendan mucho, oran mucho. No es así. Por el pecado, el que lo hagamos viene a ser tan soberbio. No hay nada que podamos hacer por el pecado, por lo cual Jesucristo vino en lugar de nosotros. Nosotros, mientras que realmente lavamos pecado, realmente no nos ha ayudado, sino que la salvación, cuando nada puede hacer, uno está ahogándose en el agua, le salva 100% mediante el Señor, lo ha logrado y a eso se le llama salvación. Uno cuando puede hacerlo bien y la ayuda es bien hacer help, no es realmente salvación, es ayuda. Lo que debemos hacer por el pecado. Ni una pizca tenemos que hacer por el pecado nuestro, porque si una pizca se olvida el Señor, para que nada lo hagamos de manera perfecta, lo ha dejado limpio, por lo cual únicamente cree. Esto es el Evangelio. Hoy en día, cuando vamos anunciando el Evangelio, muchos pastores se asustan en gran manera. Yo no sabía esto. Sí, usted es pastor, pero Satanás continuamente nos va guiando a nosotros. Y Satanás me dice, si yo me empeño, si yo me esfuerzo, si yo oro, yo sí lo hago. No se puede. El lavar el pecado 100% lo debe hacer el Señor Jesús. 99% el Señor Jesús, 1% yo. Eso es falso. Absolutamente no hay nada de lo que tengamos que hacer, porque el Señor Jesucristo de manera perfecta me ha dejado más blanco que la nieve. Perfectamente me ha dejado. ¿Qué clase de persona? Pero otra vez, cometemos pecado, por eso nos arrepentimos. Dicen así, el pecado que cometió en el pasado y en el pasado, Jesucristo se encarga. Sea cual fuera el pecado, hagan lo que hagan. Si Jesucristo no le ha lavado, son pecadores. Por más pecado que hayan cometido, si nos ha lavado el Señor Jesús, somos santos. El Señor Jesucristo, creyéndolo, si decimos que somos pecadores, qué pena, Él murió por nuestro pecado. Realmente dirán solamente eso. ¿Logran entender? Hoy en día, guiados por el espíritu maligno, tanta gente cree en el Señor Jesús, canta mediante el oro, mediante la plata. No es un tesoro que va a desaparecer. El Señor Santo, aquella sangre del Cordero. Señor, Señor, perdóname. Al momento había dicho, aleluya, vamos a alzar la voz. Y otra vez dice, Señor, soy pecador. No se da cuenta ni qué es lo que dice. Simplemente como una formalidad lo hace. Ahora nosotros, la hora de perdonar el pecado, ni una pizca el hombre debe tocar. 100% el Señor lo hace. Algo muy importante, un punto muy importante, el templo. Solamente tenemos 2 templos. Uno está en el cielo y el otro está en la tierra. Realmente, en la iglesia de Corea hay muchos salones de culto. Esos salones de culto se reúnen para tener culto. Se le dice hoy en día sinagoga. Sinagoga. Allí. El templo únicamente en Jerusalén. Ustedes conocen. Y hay uno en el cielo. El Señor Jesucristo muriendo crucificado con esa sangre. En el altar de esta tierra no derramó la sangre, sino que derramó en el altar del cielo. ¿Por qué? Porque corre el tiempo, cuando esto pasa, viene a ser pasado, corre y corre continuamente. Cuando comete pecado, de nuevo comete pecado y debe realizar el sacrificio. Pero el cielo, todo es eterno, por lo cual aquella sangre, mientras que va derramando, ya que eternamente eso se encuentra ayer, hoy, hasta por la eternidad, lava nuestro pecado. El Señor Jesucristo, realmente si no lo hace así, por más que muera todos los días en la cruz,
no sería suficiente. Entonces uno puede cometer pecado como quiera. Y, no cometes como quieres, habiendo cometido pecado como quería. Dice al último, ¿por qué no? Y de tal manera eternamente debería de lavarlo. Y de tal manera, si hasta hoy solamente lo lava. No, no es así. Debe de hacer para que uno cometa pecado hasta lo que quiera. Y realmente si uno intenta, puede dejar de cometer pecado. Y de tal manera, nosotros cuando nos hacemos del bueno y así somos engañados, el Señor eternamente nos ha alabado y eso deben saberlo. En Romanos capítulo 3 que dice, de ninguna manera mediante la ley podemos obtener el perdón del pecado. Mediante la ley es únicamente el entendimiento del pecado. La sangre del Señor Jesucristo nos redime y si la sangre del Señor Jesucristo no puede lavarnos es destrucción y nos ha lavado y al hacer eso logran entender otra manera. No pueden obtener el perdón del pecado mediante otra manera. Ha pasado bastante el tiempo en adelante. Ahora a la noche también vamos a invitarlo y realmente conociendo exactamente la Biblia, tienen una fe clara, sea la familia de ustedes, sean todos, pero que obtengan la bendición. Vamos a orar. Dios Padre Santo amado, nos ha amado a nosotros y mediante la sangre de la cruz nos ha salvado y la sangre del Señor Jesucristo nos ha perdonado eternamente, llegando esto en el corazón, que no sea nuestro empeño, esfuerzo, mediante la gracia queremos obtener la salvación, que la gracia del Señor, a todos nosotros que estamos aquí llegando, dentro del perdón del pecado del Señor Jesucristo, queremos que nos permita vivir de manera preciosa. Oramos en nombre del Señor Jesús.